Buen día, mi nombre es Johnny Adán Martínez Zamora y les voy a hablar sobre los lenguajes reconocidos por las máquinas de Turing. Es importante mencionar que las máquinas de Turing es una de las máquinas más poderosas que existen para la creación de autómatas o reconocedores de lenguajes. En esta imagen vemos un modelo gráfico de cómo más o menos era la máquina de Turing. Esta máquina es capaz de reconocer todos los tipos de lenguajes formales, o incluso uno mismo puede diseñar o inventar su propio lenguaje y programar la máquina para que reconozca dicho lenguaje. Pero antes de hablar de lenguajes formales, vamos a hablar un poquito de lo que es. Cuando hablamos de un lenguaje formal, hablamos de un conjunto finito o infinito de cadenas. Cuando hablamos de cadenas, nos referimos a combinaciones de símbolos, ya sean palabras, cantidades, etc. Un ejemplo de lenguaje formal sería los números decimales, que cada dígito por sí solo sería un símbolo y al combinarlos con otro número se formaría una cadena, y esta cadena a su vez tendría un significado dependiendo del tipo de lenguaje que estemos usando. Es decir, si yo tomo el número 1 del lenguaje decimal y lo combino con el número 2 del mismo lenguaje, puedo decir que me da como resultado el número 12. Y esto en el lenguaje decimal significa que yo tendría 12 unidades. Pero para que todo esto fuera posible, todo esto tiene que llevar una gramática para que tenga un sentido. Asimismo, cada lenguaje tiene su propia gramática, a lo cual el lingüista y filósofo estadounidense Abraham Noam Chomsky clasificó jerárquicamente las gramáticas formales. Estas gramáticas se dividen en 4 tipos, las cuales vamos a ver de manera ascendente, es decir, vamos a verlas del 0 al 3. También cabe recordar que entre menor es el tipo de jerarquía, mayor es el poder expresivo y más complejidad tiene el lenguaje. Empezaremos así por el lenguaje tipo 0. Esta categoría es un lenguaje sin restricciones, recursivamente numerable. Esto quiere decir que puede parar, rechazar o iterar indefinidamente con una cadena que no pertenece al lenguaje. Esta gramática también es llamada gramática libre. De ahí le sigue la gramática tipo 1 o gramáticas contextuales. Es también un lenguaje formal, siendo esta gramática la menos frecuente, y esta gramática es menos frecuente tanto en la práctica como en la teoría. De ahí le sigue la gramática tipo 2, también llamada lenguajes libres de contexto. Es un lenguaje formal que puede ser reconocido por un autómata de pila, determinístico o no determinístico. Es decir, mientras una máquina determinista sigue un solo camino, una máquina no determinista tiene un árbol computacional. Si cualquiera de las ramas del árbol finaliza en un estado de aceptación, se dice que la máquina acepta la entrada.
Esta gramática tipo 2 también son llamadas gramáticas incontextuales. Y por último tendremos la gramática tipo 3 o gramáticas regulares. Estas describen cómo se pueden generar las cadenas del lenguaje. Aquí ya nos está dando reglas a seguir para formar las cadenas que ocuparemos. Esta gramática es la más restrictiva y se expresa y nos dice que el lado derecho de una producción debe contener un símbolo terminal y como máximo un símbolo no terminal. Pues esto sería todo con respecto a los lenguajes reconocidos por la máquina de Turing. Me dio mucho gusto y gracias.